Les saludo muy cordialmente, mis queridos hermanos y hermanas, apreciados amigos. Les deseo a todos un sábado lleno de bendiciones. El título de nuestro tema de hoy es No como los escribas. Pero antes de comenzar, queremos pedir la bendición de Dios. Les invito a inclinar sus rostros y vamos a orar. Nuestro Padre y nuestro Dios, te damos gracias ahora por el privilegio de abrir tu santo libro. Pedimos la presencia de tu Santo Espíritu para ayudarnos a entender tu santa palabra. Gracias por escuchar esta oración y lo hacemos con confianza porque venimos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Hoy en día existen muchos conflictos teológicos dentro de la iglesia y también fuera de la iglesia. ¿A dónde podemos nosotros hallar certeza de lo que Dios quiere que nosotros creamos y que nosotros practiquemos? Tal vez la mejor respuesta es usar el método que empleó nuestro Señor Jesucristo. Durante su ministerio, Jesús tuvo muchos conflictos teológicos con los eruditos de la nación judía. Nunca dijo Jesús, yo creo, a mí me parece, el erudito Shammai dice, sino que siempre Jesús se refirió en esos conflictos a la palabra escrita de Dios. Nunca a la tradición oral, siempre por la palabra escrita. En cierta ocasión, cuando Jesús estaba en Nazaret, su tierra natal, estaba enseñando allí en la sinagoga. Y encontramos que la gente se maravilló de las enseñanzas de Jesús. Quiero leer el pasaje en Mateo 13, 53 al 57. Y recuerden que Jesús está en su tierra y le está hablando a los ciudadanos de la región de Nazaret. Dice así: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Sus propios conciudadanos se maravillaban con sus enseñanzas porque Jesús nunca había estudiado en las escuelas teológicas de esa época. Y sin embargo, en vez de la gente decir, este es uno de los nuestros, él es de Nazaret, qué lindo enseña, dice que se escandalizaban de él. Se sorprendieron de que Jesús enseñara con tanto poder cuando no había estudiado teología en las escuelas de los eruditos de la época. Su madre le había enseñado la palabra escrita en el hogar. En cierta ocasión, el Señor Jesucristo fue a la fiesta de tabernáculos en la ciudad de Jerusalén. Entró al templo y enseñó allí. Nos dice en Juan 7 y el versículo 15 cuál fue la reacción de los que escuchaban la enseñanza de Jesús. Dice en Juan 7:15, y se maravillaban los judíos, diciendo: ¿cómo sabe letras sin haber estudiado? Oh, Jesús había estudiado en las rodillas de su madre, pero no había logrado un título, por así decirlo, en las escuelas
de los rabinos. Bueno, en esa mitad de la fiesta de los tabernáculos, después que Jesús enseñó, la gente se maravilló y los alguaciles de la nación judía mandaron arrestar a Jesús porque el pueblo estaba con él. Es decir, el pueblo apreciaba sus enseñanzas. Y quiero que notemos lo que dice Juan 7, 31 y 32. Y muchos de la multitud creyeron en él por su enseñanza. Y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraban de estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Es decir, este hombre está arrastrando al pueblo. Muchos están creyendo en él y por lo tanto están cuestionando nuestra autoridad y nuestras tradiciones. Así que vamos a mandar alguaciles para arrestar a Jesús para que no siga enseñando. Los alguaciles fueron a donde estaba Jesús y fíjense cuál fue la reacción. Regresaron otra vez a los líderes judíos y fíjense lo que los alguaciles le dijeron. Los alguaciles, versículos 45 y 46, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los mandamos a ustedes para que arrestaran a Jesús y nos lo trajeran. ¿Por qué no lo trajeron? Fíjense lo que dicen. Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Es decir, este hombre enseña como nunca nosotros hemos oído. Y durante el ministerio de Jesús, los expertos siempre estaban preguntándole a Jesús, ¿de dónde sacaste tú la autoridad para enseñar si tú no tienes un título teológico? Tú no conoces todo lo que escribieron los rabinos. Tú no conoces las tradiciones judías. ¿Cómo es que tú crees que tiene autoridad para enseñar? Noten lo que dice en Marcos 11, 27 y 28. Y esto es solo un ejemplo de lo que constantemente ocurrió durante el ministerio de Jesús. Dice Marcos 11, 27 y 28. Volvieron entonces a Jerusalén. Y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos, y le dijeron, le dicen a Jesús, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? ¿Quién te dio autoridad para enseñar? ¿Quién te dio autoridad para hacer lo que tú haces? Tú no estudiaste en nuestras escuelas. Tú no estás calificado para enseñar. No tienes nuestro permiso para enseñar. ¿De dónde había adquirido Jesús su tremendo conocimiento de las Escrituras? Y dicho sea de paso, de las tradiciones judías también, aunque nunca las citó. ¿De dónde Jesús adquirió este conocimiento? Si no había asistido a las escuelas de los rabinos. ¿Cómo es que Jesús enseñó libre de las tradiciones de los expertos de la época? Elena G. de White, en un libro que se encuentra solo en inglés, yo traduje esta cita, The Story of Jesus, la historia de Jesús, página 30, explica de dónde adquirió Jesús su autoridad, por qué sabía tanto. Dice así la cita. Por medio del Espíritu Santo, Dios mismo le dio instrucciones a María sobre cómo criar a su hijo. María le enseñó a Jesús de las Escrituras, quien aprendió a leerlas y estudiarlas por sí mismo. El secreto se encontraba en que su madre le enseñó a Jesús las Escrituras, le enseñó a leerlas y estudiarlas por sí mismo. De allí vino la autoridad de Jesús, de la instrucción de María.
De modo que cuando Jesús defendía sus enseñanzas y prácticas, siempre apelaba a lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Nunca citó a los eruditos de su época, ni se refirió a las tradiciones que supuestamente habían sido transmitidas de generación en generación desde los tiempos de Moisés. Noten lo que dice la Biblia sobre su primera visita al templo de Jerusalén cuando tenía 12 años. Vamos a leer de Lucas 2, 41 al 47. Lucas 2, 41 al 47, a donde encontramos una descripción de su primera visita y su discusión con los eruditos de la nación judía. Comenzando en el versículo 41 dice: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. ¿Dónde está Jesús? José y María habían regresado a donde vivían y pensaban que Jesús estaba tal vez con amigos y familiares, y se dieron cuenta que no estaba con ellos, y por lo tanto regresan a Jerusalén. Sigue diciendo en el versículo 46, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, es decir, de los PhD de la época, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas, no solamente sus preguntas, sino sus respuestas. En la clásica biografía de Jesús, escrita por Elena White, que se llama El deseo de todas las gentes, página 85, encontramos a Elena White comentando sobre este encuentro de Jesús con los doctores de la ley. Dice así: de toda manera gentil y sumisa, Jesús procuraba agradar a aquellos con quienes trataba. Porque era tan gentil y discreto, los escribas y ancianos suponían que aceptaría fácilmente la influencia de su enseñanza. Le instaban a recibir las máximas y tradiciones que habían sido transmitidas desde los antiguos rabinos. Pero él exigía como autoridad la santa palabra escrita. Estaba dispuesto a escuchar toda palabra que procede de la boca de Dios, pero no podía obedecer a lo inventado por los hombres. Jesús parecía conocer las escrituras de comienzo a fin y las presentaba con su verdadero significado. Los rabinos se avergonzaban de ser instruidos por un niño. Sostenían que incumbía a ellos explicar las escrituras y que a él le tocaba aceptar su interpretación. Se indignaban porque él se oponía a la palabra de ellos. ¡Qué tremenda cita! Un niño enseñándoles el significado de las escrituras a los PhD de la época. Ahora hablemos un poco de las tentaciones de Jesús. Desde el comienzo de su ministerio, Jesús marcó la pauta de cómo iba a enseñar y a enfrentarse a la oposición y las preguntas capciosas de los eruditos de su época. Cuando Satanás tentó a Jesús 3 veces en el desierto, cada vez Jesús respondió, no dijo, a mí me parece, yo no sé, esta es la apariencia, el erudito tal dijo, no. Cada vez Jesús le respondió a Satanás
escrito está, se refirió siempre a las Sagradas Escrituras para resolver todo conflicto con Satanás y también con los eruditos. Notemos las tentaciones de Jesús. Se encuentra el registro en Mateo 4, versículo 3 al 10. Vamos a la primera tentación. Ojalá tuviéramos tiempo de ampliar el significado de cada una de estas tentaciones, pero lamentablemente tenemos que conformarnos solamente con hablar de la autoridad que citó Jesús en respuesta a la tentación de Satanás. Tentación número 1 se encuentra en los versículos 3 y 4. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús había ayunado 40 días y 40 noches. Él respondió y dijo, ¿cuál es la respuesta de Jesús? Escrito está citando Deuteronomio 8:3. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús respondió citando las Escrituras, citando la Biblia de aquella época. Vamos a la segunda tentación. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, la torre del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Fíjese, el diablo aprende. La primera tentación, Jesús dice, yo vivo mi vida conforme a un escrito está. Satanás dice, a él le gusta escrito está. Ahora entonces voy a decir yo también escrito está. Así que dice en el versículo 6, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque está escrito, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Está citando el Salmo 91 a Satanás, pero Satanás dejó una porción por fuera que no la citó, que es esta que dice, te guardarán los ángeles en todos tus caminos. Es decir, mientras Jesús andaba en los caminos de Dios, podía reclamar la promesa. Pero si desobedecía a Dios saltando del templo, algo que Dios no le había mandado hacer, no podía reclamar la promesa. Este es el pecado que se conocen como presunción. Es decir, reclamar las promesas de Dios en desobediencia. Como cuando emprendemos un viaje y pedimos que el Señor nos proteja en el viaje y luego manejamos a 180 kilómetros por hora. Como un joven que no estudia nada para un examen y luego ora para que el Señor le ayude a pasar el examen. Eso es presunción. Jesús, ahora, ¿cómo le responde Jesús a Satanás? Note lo que dice el versículo 7. Y le dijo Jesús, escrito está también. Jesús va a citar Deuteronomio 6:16. Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Cómo le respondió Jesús a Satanás en la segunda tentación? Con un escrito está. Vamos a la tercera tentación. Se encuentra en los versículos 8 y 9. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está citando Deuteronomio 6:13 y Deuteronomio 10:20. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Nuevamente Jesús usó las Escrituras como su fuente de autoridad. Ahora hablemos del comienzo de su ministerio. ¿Cómo comenzó Jesús su ministerio y cómo autenticó Jesús su identidad como Mesías? Vamos a Isaías 61, 1 y 2, a donde Jesús se encuentra en la sinagoga en Nazaret, a donde comienza su ministerio. Jesús entra a la sinagoga, le piden que tenga la lectura bíblica,
porque se leía un pasaje en el servicio de la sinagoga, y vamos a leer lo que dice en Isaías 61, 1 y 2, que es el pasaje que Jesús escogió. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y dice que luego Jesús enrolló el pergamino, porque el libro en realidad era un pergamino, enrolló el pergamino y se lo entregó al principal de la sinagoga. Pero antes de eso, Jesús dijo: hoy se ha cumplido esta escritura ante vuestros ojos. Es decir, Jesús no dijo: fíjense los milagros que yo hago, las cosas bonitas que yo digo, y eso demuestra que yo soy el Mesías. No, Jesús autenticó su identidad como Mesías, apelando a Isaías 61 y el versículo 1 y 2. Jesús siempre autenticaba su ministerio con las Escrituras, no por los milagros que hacía. Noten lo que dice Juan 5, 45 al 47. Juan 5, 45 al 47. Jesús está hablando con un grupo de judíos. Y fíjense lo que dice Jesús: no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien nos acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Jesús dice: yo no los acuso a ustedes. El que los acusa a ustedes es Moisés, en quienes ustedes confían. Versículo 46. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí. Ahora, ¿qué está hablando Jesús? ¿De tradiciones orales que habló Moisés, que no se escribieron y se han transmitido a través de las generaciones? No. Cuando dice Moisés, está hablando de los escritos de Moisés. Porque dice nuevamente, versículo 46, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Y luego dice: pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Nuevamente Jesús apeló a los escritos de Moisés para mostrar que él era el cumplimiento de lo que Moisés escribió. Ahora hablemos de otro ejemplo. En este sermón estamos presentando una serie de ejemplos durante el ministerio de Jesús. Ejemplos que son muy importantes para mostrar qué autoridad aceptó Jesús y qué autoridad usó Jesús. Siempre la palabra escrita. Vamos a Marcos, el capítulo 7. Marcos 7, y vamos a leer desde el versículo 9 hasta el versículo 13, y déjenme darles un poquito de contexto. Los eruditos habían desarrollado una tradición que se llama corbán, que significa dedicado. La idea era que cuando un hijo le dedicaba todo lo que tenía al templo, sus padres podían decirle al hijo: mira, tenemos necesidad, por favor ayúdanos. El hijo podía decir: siento mucho, todo ha sido dedicado al templo, así que yo no les puedo ayudar. Esa era la ley de corbán. Una tradición que no se encuentra en los escritos de Moisés, pero que había sido transmitida de generación en generación, contrario a lo que enseña la Sagrada Escritura. Ahora, ¿cómo respondió Jesús? Noten el versículo 9. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Fíjense cuál es el conflicto entre la palabra escrita y la tradición de ellos. Versículo 10. Porque Moisés dijo, ahora Jesús va a citar las escrituras, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. Éxodo 20:12 está citando. Y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Está citando Éxodo 21, versículo 17. Pero vosotros decís, la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre, y si no honras a tu padre y a tu madre, muera irremisiblemente. Pero ustedes dicen, los eruditos dicen, dice Jesús:
Basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, es decir, ha sido dedicado al templo, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios. Es la palabra escrita, porque él ha citado la Biblia. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. El ejemplo de Corbán solo era un pequeño ejemplo. Hacían muchas otras cosas conforme a la tradición, contrario a lo que enseña la Escritura. Cierta ocasión vino un erudito a Jesús que se proclamaba experto en la interpretación de la ley y le hizo a Jesús una pregunta capciosa. Se encuentra en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 10 y el versículo 26. El joven le ha preguntado a Jesús, y era una treta, no era una pregunta sincera, ¿qué necesito hacer para heredar la vida eterna? Jesús le tiró la pregunta a él. Y él le dijo, ¿qué está escrito? Noten, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Es decir, dime tú qué necesitas hacer para tener la vida eterna. Y el joven responde, dice en Lucas, el capítulo 10, después que el erudito le dice a Jesús, ama a Dios por sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo, dice que Jesús le declaró, bien has respondido, haz esto y vivirás. Nuevamente Jesús citó como autoridad la Escritura, no la tradición. En cierta ocasión le dijeron a Jesús, tú no puedes ser el Mesías prometido porque cada palabra se confirma con 2 testigos. Y tú eres el que das testimonio de ti mismo y necesitas 2 testigos, no 1. Noten lo que dice Juan 8, 17 y 18. Juan 8, 17 y 18, ¿cómo les va a contestar Jesús? Y en vuestra ley, dicho sea de paso, los textos son Deuteronomio 17, 6 y capítulo 19 y el versículo 15. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Y luego Jesús explica, yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Noten nuevamente, Jesús cita las Escrituras para defenderse y decir, 2 dan testigos de mí. Yo doy testimonio de mí mismo y el Padre da testimonio de mí. En otra ocasión hubo un conflicto sobre la observancia del sábado. Vamos a Mateo, el capítulo 12 y el versículo 3 al 5. Los eruditos le dicen a Jesús, ¿por qué tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado, de tomar espigas y alimentarse de esas espigas en el día sábado? Están cosechando, que está prohibido en la tradición judía. Nótenlo cómo Jesús respondió. Mateo 12 y el versículo 3. Pero él les dijo, ¿no habéis leído? Fíjense cuál es la autoridad de Jesús. ¿Cómo responde Jesús? ¿No habéis leído, 1 Samuel 21:6, lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Y luego Jesús va a citar otra vez la Biblia. ¿O no habéis leído en la ley? Nuevamente, la Escritura, en la ley, como en el día de reposo, los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa. Jesús se está refiriendo a Números 28, 9 y 10. Así que fíjense que Jesús responde a los eruditos judíos diciéndoles, ustedes están equivocados, porque las Escrituras dicen que David hizo lo que no era lícito, y dicho sea de paso, no tengo tiempo de comprobarlo, pero esto ocurrió en un sábado. Y luego entonces Jesús cita Números 28, 9 y 10,
donde los sacerdotes trabajan el doble el sábado, pero dice Jesús, son sin culpa según las Escrituras. En cierta ocasión hubo una disputa sobre el divorcio. Vamos a Mateo 19, 4 al 6. Vamos a ver cómo es que Jesús resuelve este asunto de si una persona se puede divorciar por cualquier causa. Porque los eruditos decían, un individuo puede divorciarse y casarse de nuevo por cualquier causa. Y ahora noten cómo Jesús le responde. Mateo 19, 4 al 6. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído cuál es la autoridad de Jesús en la respuesta? ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Génesis 2:24, dicho sea de paso. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Cómo respondió Jesús a este asunto? Él dijo, mire, claramente la Escritura dice que hay una sola razón por la cual una persona puede divorciarse, porque ustedes pueden ver esto en el contexto. Jesús dice solo en caso de que se rompa el pacto matrimonial. Pero fuera de eso es algo que debe durar de por vida. Ahora, cuando Jesús entró triunfalmente a Jerusalén, fíjense que los dirigentes judíos se quejaron y dijeron, haz callar a esos niños que están cantando Hosana en las alturas cuando tú estás entrando a Jerusalén. Fíjense cómo respondió Jesús. Jesús les va a decir, la Escritura anunció que esto iba a pasar. En Mateo 21 y el versículo 16 dice, y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Lo que los niños dicen. Y Jesús les dijo, sí, nunca leísteis. Fíjense, otra vez va a las Escrituras. Salmo 8:2. Nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. ¿Qué usó Jesús para justificar su purificación del templo? Noten lo que dice Mateo 21 y el versículo 13. Mateo 21 y el versículo 13, Jesús justificó su purificación del templo con las Escrituras. Dice allí en Mateo 21, 13, y les dijo, escrito está. Está citando Isaías 56, 7. Mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Jesús justificó su purificación del templo con la palabra escrita. Jesús una vez contó una historia de los obreros en la viña. Se mandaron unos obreros a la hora de los frutos. El dueño quiso los frutos, no había nada. Mandó un segundo grupo de obreros y al tiempo de la vendimia, al tiempo de la cosecha, debían traer frutos, no trajeron nada. Y finalmente manda a su propio hijo. Obviamente esto describe las tres etapas del Antiguo Testamento y de la venida de Jesús. Los primeros obreros que fueron mandados fueron entre la salida de Egipto y el cautiverio babilónico. El segundo grupo es después del cautiverio babilónico hasta la venida de Jesús. Y el Hijo es cuando Jesús ya llega a este mundo. Y entonces Jesús, después de contar la parábola, hace esta pregunta. Mateo 21, 40. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Porque los labradores dijeron, vamos a matar al hijo y vamos a tomar su herencia. Jesús dice, bueno, cuando venga el Señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Que 2 veces no dieron fruto y la tercera vez querían matar al hijo. Noten lo que dice Mateo 21, 41. Ellos respondieron,
A los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Y luego Jesús va a citar las escrituras para decir, las escrituras ya profetizaron lo que ustedes iban a hacer, el rechazo del Mesías. Mateo 21:42 dice, Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las escrituras? Salmo 118:22. ¿Nunca leísteis en las escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. En cierta ocasión, Jesús tuvo una disputa con los saduceos sobre la resurrección. Los saduceos le presentaron este panorama ridículo donde 7 hermanos se casaron con la misma mujer, uno tras otro. Uno se casó, murió, el otro se casó, murió. Como decía la ley de Moisés, el hermano debía tomar como esposa a la que no le había dejado descendencia. Y ellos le dijeron a Jesús, ¿de quién será mujer de los 7 hermanos en la resurrección? Ahora, noten Marcos 12, 24 al 27, la respuesta que da Jesús. Jesús no dijo, lo que ustedes dicen es ridículo, no tiene sentido y no les voy a decir nada. No. Fíjense lo que usó Jesús como autoridad para responder a la objeción que ellos hacían. Marcos 12, 24. Entonces respondiendo Jesús les dijo, no erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Ahora, cuando dice el poder de Dios es porque los saduceos no creían que científicamente era posible resucitar un cadáver. No creían que Dios tuviera ese poder. Jesús dice, ustedes ignoran el poder de Dios y también ignoran las escrituras. Noten el versículo 25. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resuciten, ahora, ¿cómo va a comprobar Jesús que los muertos resucitan? ¿No habéis leído en el libro de Moisés? ¿Cómo responde Jesús? Con la palabra escrita. ¿No habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. ¿Cómo resolvió Jesús el asunto de la resurrección? Con las escrituras, citando la experiencia de Moisés en la zarza ardiente. En otra ocasión, cuando Jesús visitó el templo por última vez, tuvo varias discusiones con los líderes espirituales. Noten Mateo 22, 41 al 45. Dice, estando junto los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? Es decir, del Mesías. ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues ¿cómo David en el Espíritu le llama a su hijo Señor? Diciendo, y ahora va a citar el Salmo 110, 1, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, es decir, le llama Señor a su hijo, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Es decir, el Mesías iba a ser más que un hijo literal de David. Iba a ser mayor que David. Iba a ser mayor que Salomón. Después de la resurrección, ¿cómo autenticó Jesús su ministerio y su identidad como el Mesías? Bueno, ustedes saben que se encontró con 2 seguidores de él en camino a Emaús. Vamos a leer Lucas 24, 25 al 27. Aquí van a encontrar qué autoridad usó Jesús para explicarle a estos 2 seguidores por qué habían quedado chasqueados cuando Jesús fue crucificado.
Dice allí, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Ahora, ¿qué autoridad va a usar Jesús? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Sabe? Esas tres expresiones, Moisés, profetas y escrituras, son las tres divisiones del Antiguo Testamento que tenían los judíos. La Torá, los libros de Moisés, los Nevi'im, que son los profetas, y los Ketubim, los escritos. Es decir, Jesús se está refiriendo a todo el Antiguo Testamento para explicarle a los dos seguidores por qué habían quedado chasqueados. Y es interesante que después, cuando volvieron a Jerusalén, dice que ardían sus corazones cuando Él les abrió las escrituras. Luego Jesús más tarde, esa misma noche, se encontró con sus discípulos en el aposento alto. Fíjense qué autoridad usó Jesús nuevamente. Lucas 24, 44 al 47. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito. Me da la impresión de que Jesús se dirigía por lo que estaba escrito. Así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Así que, mis queridos hermanos y amigos, la única autoridad que usó Jesús para sus prácticas y enseñanzas era un así dice Jehová, lo que había sido escrito. Nunca se rigió por tradiciones de los hombres. Ahora, quiero que pensemos en una parábola que contó Jesús. Se encuentra en Mateo 7, 24 al 27. Es una parábola muy bien conocida que se les relata muchas veces a los niños en la escuela sabática. Dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. En esta parábola tenemos varios símbolos, porque las parábolas tienen símbolos. Cada detalle, cada persona representa algo más allá de lo literal. Tenemos un hombre sabio, tenemos un hombre fatuo, tenemos una casa que se edifica, tenemos la roca sobre la cual se edifica y la arena sobre la cual se edifica la otra casa. Está el acto de construir la casa. Están los vientos que chocan con la casa, están los ríos que inundan donde está la casa y está la gran caída de la casa. Todos estos detalles son importantes y tienen no solamente una aplicación para la época de Jesús, porque los saduceos y los fariseos edificaban sobre la arena, porque edificaban sobre las tradiciones humanas. Jesús edificaba sobre la roca, sobre las escrituras. Vamos brevemente a hablar un poco de los símbolos de esta parábola. ¿Qué representan los vientos? Apocalipsis 7, 1 y 2. Dice: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra
para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. El retener los vientos significa que Dios está deteniendo la debacle del mundo una vez que se retira el Espíritu Santo. Es decir, los vientos se sueltan cuando el Espíritu Santo ya no obra en el planeta. Los vientos, en otras palabras, representan el tiempo de angustia que llegará a existir cuando el Espíritu Santo se retire de la tierra. Y luego viene un tiempo de angustia cual no se ha visto en la historia del planeta Tierra. Y durante ese tiempo habrá algunos que edificaron sobre la arena, otros que edificaron sobre la roca, porque la casa representa individualmente aquello sobre lo cual basamos nuestras prácticas y nuestras creencias. El apóstol Pablo escribió en Efesios 4, 14 y 15, habló de los vientos que vienen y los que caen porque no edificaron sobre la palabra. Dice el apóstol Pablo aquí en Efesios 4, 14 y 15, para que no seamos niños fluctuantes, es decir, que se dejan llevar de aquí para allá, para que no seamos ya niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo Jesús. Edificar sobre la roca significa edificar sobre Jesús. Y Jesús se encuentra, su doctrina y lo que debemos practicar se encuentra en la santa palabra de Dios. Ahora, ¿qué representan los ríos? En Apocalipsis 12:15 encontramos que los ríos representan persecución. Cuando Dios suelte los vientos, vendrá la debacle de este mundo y el pueblo de Dios sufrirá persecución, pero no caerán porque construyeron sobre la roca de la palabra de Dios. Dice en Apocalipsis 12:15, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer, que representa a la iglesia, agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Es decir, viene una persecución cuando el mundo esté en su peor condición de la historia. Los que edificaron sobre la arena de las tradiciones humanas caerán, pero los que edificaron sobre Cristo la roca y sobre su palabra, porque la palabra es Cristo en forma escrita, permanecerán firmes ante los vientos y la persecución. Elena White escribió en El conflicto de los siglos, página 580, solo los que hayan fortalecido su mente con las verdades de la Biblia podrán mantenerse firmes en el último gran conflicto. Toda alma ha de pasar por la prueba decisiva. ¿Obedeceré a Dios antes que a los hombres? La hora decisiva está a las puertas. Hemos plantado nuestros pies sobre la roca de la inmutable palabra de Dios. ¿Qué significa la caída de la casa que fue construida sobre la arena? Interesante que en el libro de Apocalipsis habla de la caída de Babilonia, que construyó sobre las tradiciones humanas en vez de construir sobre la santa palabra de Dios. Vamos a leer Apocalipsis 18 y el versículo 2. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Y dice que la razón es porque bebió el vino de la fornicación de Babilonia. El vino representa
falsas doctrinas basadas sobre la sabiduría humana y la tradición humana. Ahora quiero leer Mateo 7, 28 y 29. Inmediatamente después que Jesús contó la parábola, contrastó sus enseñanzas con las enseñanzas de los escribas de su época. Jesús se basaba en la palabra escrita, como hemos visto. Los escribas, los teólogos, los PhD de la época se basaban en la tradición y en las opiniones de los demás. Fíjense lo que ocurrió después que Jesús enseñó esta parábola del que edificó sobre la roca y el que edificó sobre la arena. Dice en Mateo 7, 28 y 29, y cuando Jesús terminó estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Por qué se admiraba de su doctrina? Tiene que haber un contraste entre Jesús y los expertos de la época. Y ese es el contraste que encontramos aquí. Sigue diciendo, cuando terminó Jesús estas parábolas, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad. ¿Cuál fue la autoridad de Jesús según todo lo que estudiamos hoy? La palabra escrita, mis queridos hermanos y hermanas, apreciados amigos. Esa era la autoridad que Jesús citó en toda ocasión, nunca la tradición de los ministros de la época. Dice, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y ahora fíjense el contraste, y no como los escribas. Uno de los grandes problemas que tenemos en el mundo hoy es que los miembros de las iglesias siguen lo que dicen sus ministros. Ahora, no me entiendan mal, debemos respetar a nuestros ministros, pero debemos mirar si los que están enseñando es tradición humana o si es lo que dice la palabra de Dios. Termino con un ejemplo. La santa palabra de Dios dice que el séptimo día es sábado de Jehová tu Dios. La Biblia es clara en cuanto a cuál es el día de reposo. Es el séptimo día de la semana, el sábado. Pero ¿qué dice la mayoría de los eruditos del mundo cristiano hoy en día? Dicen, no, es el domingo, no es el sábado. La observancia del domingo es una tradición humana que ha seguido prácticamente todo el mundo. Dios llama a los seres humanos del mundo a obedecer lo que está claramente esbozado en la palabra escrita, no en lo que ha sido transmitido a través de generaciones, las prácticas del mundo actual. No, nuestra única autoridad puede ser obedecer la palabra escrita de Dios, es decir, la Biblia, la santa palabra que se compone del Antiguo y del Nuevo Testamento. Esa tiene que ser nuestra fuente de autoridad en todo lo que hacemos, todo lo que enseñamos, todo lo que practicamos. Esa debe ser nuestra autoridad. Ahora estamos comenzando un año nuevo. ¿Cuál será nuestra fuente de autoridad para todo lo que hacemos y todo lo que creemos? Es mi oración al concluir este estudio que nosotros seamos como Jesús. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Oremos. Padre, ayúdanos a obedecer tu santa palabra por el poder de tu Santo Espíritu. Gracias. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.